¿Sabías que cuando una persona migra, su familia también inicia su propio proceso de duelo? Hoy nos acompaña Verónica Kolodesky, psicóloga y creadora de Rehabitarme, un proyecto de psicología migratoria y emocional. Su trabajo es enfocado a acompañar a quienes se quedan, ayudándoles a transitar el duelo, la ausencia y las emociones que emergen cuando un ser querido migra. Yo soy Mónica Vanegas y quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Tu suscripción nos permite llegar a más migrantes y familias alrededor del mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a Migrando con Valor, un espacio creado para acompañarte en cada paso de tu camino migratorio. Aquí encontrarás historias reales, aprendizajes transformadores y herramientas prácticas que te ayudarán a reconectar con tu esencia. Verónica, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué alegría tenerte acá en Migrando con Valor. Bueno, no, gracias a vos por la invitación. Me parece que el trabajo que vos hacés, lo que vos mostrás, es súper importante porque es un lado que no está muy visibilizado, la migración, pero la migración desde el mapa emocional. Sí, Vero, y lo que me gusta de tu enfoque, y precisamente acá para entrar en contexto a los oyentes, tu enfoque es acompañar a la familia de los migrantes quienes permanecen en su lugar de origen. Para mí es primera vez que veo un proyecto que se enfoca precisamente para los que se quedan, ¿sí? Y me gustaría que habláramos un poquito de tu historia, primeramente, para que ya nos cuentes cómo inicia este proyecto de Rehabitarme y este enfoque del lado B de la migración. Bueno, mi historia es muy personal. Yo soy psicóloga hace 30 años. Ujú. Trabajé en psicoanálisis, en terapia conductual y constelaciones familiares. Mi hijo hace 2 años empezó a aplicar para irse a estudiar afuera. Entonces yo dije, bueno, voy a investigar un poco sobre psicología migratoria, porque yo no sabía qué iba a pasarme a mí como mamá que mi hijo se fuera. En el medio, mi hijo más chico también se fue a vivir solo. Entonces como que el nido está a punto de quedar vacío. Ok, hay muy poca bibliografía sobre migración. Entonces empecé a estudiar, a leer, a pensar, a pensarme como madre. Esto está pensado para madre, padre, tutor, encargado, figuras de referencia, o sea, ¿no? En realidad, cuando nosotros igual hablamos de psicología migratoria y emocional, hablamos de, nosotros duelamos muchas cosas y no nos damos cuenta. Cambiar de trabajo, separarse, el primer hijo. Acá primero lo enfocamos desde el lado de la migración, del que se va a estudiar, a vivir, digamos. Pero la migración tiene que ver con un montón de cosas. Pero respondiendo a lo que vos decís, a partir de que mi hijo empezó a aplicar para ir a estudiar afuera, al día de hoy está trabajando afuera, o sea que estudió y no volvió, sino siguió. Dije, bueno, esto lo voy a tomar a mi favor. Y empecé a escribir sobre este lado. Me parecía que, ¿qué le pasa al que queda? Porque se modifica el sistema emocional de toda la familia. Cuando alguien se mueve en el sistema cambia. Entonces mi pregunta era, como debe haber sido la de mi hijo, y si me voy, la mía era, ¿y si se va, qué va a pasar? Sí. Te entiendo completamente porque, bueno, las personas que migramos empezamos un proceso y un duelo, pero desconocemos también cómo es el proceso de las personas que se quedan. Ellos también tienen un duelo, ¿sí? Y definitivamente la migración lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida, nada más de cambiar de una ciudad a otra, ya es precisamente un desprendimiento de eso, de lo que tú has construido o en esa ciudad, ¿sí? Y cuando yo vi tu cuenta, porque ahora es que medio se está empezando a hablar de todo este proceso de gestionar las emociones de las personas que migran, pero cuando yo encontré tu maravilloso proyecto que es Rehabitarme, nunca había escuchado un proyecto específicamente de que solo se enfocara en las personas que se quedan, como cuáles son esos duelos que también vive esa persona, ¿sí? Tú lo llamas el lado B, que es el anclaje. Me gustaría que entráramos a hablar un poquito de eso y de las formas que tiene, que creo que son 10, que para que nos cuentes un poquito cómo se Sí, desarrolla sí, eso. es como un proceso. Nosotros, yo hablo de nosotros porque yo me involucro con las personas que van a ver, después te voy a contar, nuestro libro. Es un proceso
que no es más, en el libro que estamos por sacar, dice, no spoileen los capítulos, porque esta es una transformación. Es desde el día que tu hijo dice, tu hijo, tu hija, tu padre, me voy, o todo este proyecto, que hay una fisura. Bueno, y como una fisura médica, ¿cómo la reparamos? En realidad, más que repararla, la vamos a rehabilitar, Ujú. porque nosotros tenemos roles en un sistema familiar, en un sistema laboral, hay cada uno ocupa un lugar. Uno se corre y se mueve el sistema. Sí. Entonces, lo primero es la sorpresa. Se va. Ok. Yo siempre digo, en mi caso particular, con mi primer hijo que se fue, mi hijo es muy alto, mide 1,87. A mí me faltaba su corporalidad en la casa, Sí. porque él abría la puerta y te das cuenta que abría la puerta. Sí. Entonces, son esas pequeñas cosas que primero te van faltando. Los ruidos en la mesa, su lugar en la mesa, su cuarto quieto y silencioso. Eh, y hay mucha ansiedad, porque uno suele decir, bueno, ¿cuándo vamos a hablar? Ponemos un día, ¿no? Bueno, todo se reconfigura, porque el otro también se está reconfigurando. El que migra va con un proyecto, claramente va a un proyecto, a estudiar, va a trabajar, o el que sea, pero también tiene su propio proceso. Entonces, de alguna manera, no se puede ocupar del que queda, y además me toca ocupar del que queda, sería complicado. Sí, claro. Uno se queda mirando al que se fue, quietito, y ahora cómo sigo. Entonces, por eso yo le puse el nombre de Rehabitarme. Porque uno, tomándome, bueno, autorreferencialmente, como madre, si bien yo soy psicóloga, trabajo, tengo mi vida, el centro de mi vida era mi familia, mis hijos. Entonces, bueno, que si venían la comida, la casa, de repente la casa quedó en silencio. Y mi cabeza quedó como, ¿y ahora qué? Sí. Entonces uno se queda por un momento, a veces cuando hay mucho ruido, hay que quedarse quieto. Ujú. Entonces ahí vienen estos 10 puntos que yo te digo, que pueden ser 10, pueden ser 9, pueden ser 8, porque tiene que ver con el proceso. Nosotros tenemos que llegar en ese proceso a integrar la situación. Pero entonces viene, no sé, la sorpresa cuando te dicen me voy. Ah, ok, porque no sabes me voy y vuelvo, me voy y no vuelvo. Eh, Cómo cambia la comunicación, los usos horarios, bueno, cómo, porque uno empieza, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? Y bueno, todo, ¿no? Entonces, los controles, por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el control o desde, bueno, ¿cómo estás? Contame tu vida, charlemos, porque también puede ser, no tomaste mucho, ¿no? Tomaste la medicación, vos te fijás. Entonces es como, no es un niño, se fue un hombre, se fue una mujer Sí. a tomar una gran responsabilidad de su vida. Sí. Digamos. Entonces, uno tiene que estar a esa altura. Entonces, uno también tiene que salir de ese lugar en el que estaba. ¿Y qué mejor que empezar a habitarse uno mismo? Porque naturalmente en nuestra vida, cuando tenemos familia, uno es el rol preponderante que tiene, por más que trabaje. Entonces yo empecé a, y esto está en el libro, a un camino juntos. Desde ese silencio ¿a qué escucho en mí? ¿Qué cosas dejé? Pero no por los hijos, ¿qué cosas dejé yo? ¿Qué cosas puedo empezar a hacer? ¿Qué cosas puedo descubrir? Eh, También mis sentimientos, porque yo trabajé 2 años tomando testimonios en el libro y tenés de los más variados, de gente que estaba muy enojada porque alguien se había ido, como me abandonaste, de gente que no pudo ir a saludarlos, a despedirlos en el aeropuerto, eh, todo. Entonces, y de gente que hasta estaba contento de decir, bueno, ahora tengo tiempo para mí. Entonces el mapa emocional es muy grande. Pero para llegar a esa transformación y a esa integración de uno, porque también está la culpa de, ah, yo sé que se va por un proyecto, yo tendría que estar contenta, pero estoy triste, pero tengo nostalgia. Legitimarlo, porque no está legitimado, hasta te diría está mal visto, porque si, che, no seas egoísta, se va a mejorar, se va a hacer algo. Entonces,
todo es silencio. Lo que queremos es darle palabra, amorosidad, el tiempo propio. Y eso es un camino que puede pasar por el enojo, que puede decir, vos le mandas un mensaje y por ahí te contesta 3 horas después porque está trabajando, porque está estudiando. Entonces, ¿por qué no me contestaste? Entonces empiezan esos enredos que no ayudan a que la comunicación fluya. En un momento se va encontrando. Digamos, esto no es que pasa para siempre. Hay vínculos que se pueden sostener, la mayoría, y hay vínculos que no se pueden sostener. Pero eso tiene que ver con la historia, vamos a decir otra. Psicológicamente hablando, Sí. sí, o sea, hay gente que también se va para no estar en el lugar en el que estaba, Ujú, no por un proyecto. Ahí ya estamos hablando de psicología, ¿eh? Entonces, para poder separarme de este sistema familiar me tengo que ir lejos. ujú, sí. Eso lo ponemos en paréntesis. Ajá. Entonces ahí las comunicaciones son un poco más complicadas. Pero después, incluso al que se va, porque también tiene culpa de irse, cuando ve el proceso del que se queda, que empieza a hacer cosas propias, a ir a lugares nuevos, de tener una red de contención, porque también es importante, pero no solo terapéuticamente, ¿eh? Digamos, o sea, es fantástico si tiene un psicólogo, un coach, alguien que lo escuche, digamos, que pueda hablar de esto que le pasa, porque como no está permitido hablar, pero está bueno que el otro sepa que me estoy ocupando de mí, de sentirme mejor, de acompañarte de la mejor manera. Un Sí. poco es esto, hasta integrar todo, integrar la comunicación, integrarme, estar bien yo, comunicarme de una buena manera, visitarte, por ejemplo, cuando se visita. Por ahí uno va a visitar y desborda de amor, como decir, mejor que no venga. Entonces, hasta regular eso, Sí, ¿no? Los atracones de amor, diríamos. sí, sí. Te entiendo completamente. Y hay algo que tú mencionabas, que es ese encuentro, o sea, en el momento de que la otra persona migra y la que se queda, ese encuentro de como que, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Como que todo está muy calmado, mi rutina cambia, todo es nuevo, ese tipo de neuroplasticidad que se genera precisamente porque se cambia absolutamente todo, pues de alguna manera con lo que había convivido muchos años y empezar como a crear esos nuevos rutinas, esas nuevas rutinas en su vida. Es muy interesante porque yo lo puedo ver también de manera personal. Mm, Cuando yo hago este cambio, en mi caso, volver a crear una rutina aquí no fue tan sencillo, volver a generar esos vínculos con otras personas no fue tan sencillo, pero pues también para la ausencia de mis padres no fue fácil, ¿sí? No, Pues, claro. como por decir, y suele de pronto pasar o no, no sé, pero como que te digan, ay, devuélvete. Y a veces Claro, es una de las palabras que en algún momento a mí me pasó, que te ponen en la mitad y como, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Sí, o sea, muchas veces claramente es desde el amor, porque es del amor que precisamente los padres te dicen, devuélvete. Aquí puedes hacer más cosas. Sí. Y es por ese proceso también que ellos están pasando y ahí como uno generar esa conciencia, ellos también están viviendo su duelo de una manera diferente a lo que yo estoy viviendo acá, pero también tienen que adaptarse a esa nueva realidad de familia. claro, es que los dos están haciendo una transformación, el que se fue y el que queda. Y vos dijiste eh, lo cotidiano. Lo cotidiano es lo conocido. Hay dos puntas del péndulo, lo conocido, los rituales, lo que ya sabemos que va a pasar. Ujú, Y la incertidumbre es la otra punta. Entonces, tanto el que se va como el que se queda sufre incertidumbre. Y como digo yo, cuando hay incertidumbre, mejor nos quedamos quietecitos porque tenemos que ver qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, cuándo lo podemos hacer. ujú, Porque hay gente que deja siempre el cuarto del hijo como si fuera a volver mañana. Y el hijo se quedó, se casó, tuvo hijos. Y hay gente que levanta el cuarto y hace un gimnasio. Y viene el hijo y dice, mi cuarto, bueno, pero si te fuiste, yo... Entonces, la paleta es muy, muy de colores, digamos.
pero el nudo es el mismo. O sea, el nudo es algo cambió. Después vemos para qué lado va y cómo lo integramos y cómo nos rehabilitamos, tanto el que se va como el que se queda. Me hiciste acordar algo personal, familiar, que me dijo, ay, mi mamá, como que, ah, yo ya moví tu habitación, ya. Claro, Eso también fue son pasar, defensas, pero ¿eh? sí, no, no fue inmediato, pero como al año, ah, yo ya guardé, incluso le regalé una ropa, yo, cuando usted vuelva ya no te va a gustar eso, yo. Claro, ¿cómo sabías? Son actos de defensa también. Así como hay gente que deja todo quieto y no pasa nada, bueno, yo también personalmente, había un placar específico que mi hijo lo tenía para la ropa del trabajo y estaba literalmente vacío por meses. Y yo mi placar lo tenía así lleno de cosas. Entonces dije, no, los sacos los voy a poner ahí. Y fue un día, sin pensarlo, dije, vacío este placar, sí. O sea, ya está vacío, saco un par de cosas y ya está. Entonces, de ahí digo que el tiempo no es literal. Ujú, El tiempo es, hoy puedo hacer esto, mañana puedo hacer lo otro. Eh, Son maneras, y después maneras de comunicarse. O sí. sea, me parece que, por eso digo, el mapa emocional cambió. Hablamos de otras maneras, nos comunicamos en nuestros tiempos, nuestra vida social, porque además yo hablaba de contención profesional, pero también la red afectiva. Que es muy importante. Sí, la red afectiva. Yo en el libro doy el ejemplo de un artista argentino tucumano que él en una habitación puso muchas arañas, ¿no? Y las dejó muchos meses. Y las arañas hicieron una red, ¿no? Una tela de arañas maravillosa. Pero las que trabajaron juntas, las que trabajaron, que estaban en la punta, que estaban solitas, una o dos, no hacían telaraña. Entonces yo siempre digo, por suerte la vida es con un otro. Con un otro puede ser mi hermano, mi amigo, esa persona que hace mucho que no veo, pero es de referencia. Volver a otros lugares y encontrar nuevos lugares. Sí. Una de las cosas más importantes es precisamente esa red de apoyo, ¿sí? Que tienen de pronto las familias o las personas que se quedan en el país de origen. em, Empezar a hacer cosas nuevas, ese apoyo emocional o retomar cosas que de pronto había dejado por la rutina del día a día, ¿sí? O por muchas cosas que cada persona pues tiene situaciones, pero en esos momentos cuando se genera un cambio profundo y que de alguna manera se genera un dolor y un vacío precisamente por lo que está cambiando muchas cosas en su entorno, sí es importante como recurrir a eso, como a esa compañía, ya sea de hermanos, familiares o amigos, que sean ese sostén, ¿sí? Para que sea un poquito más fácil, no quiere decir que no olvidar el proceso, sino más bien como tener con quién hablarlo, porque también es importante eso, poder hablar ese dolor y ese duelo que está también pasando esa persona que se queda en el lugar. Y sobre todo poder hablarlo con alguien que vos sientas que no te va a juzgar. Pero ¿cómo te sentís mal? Si se va a hacer su vida, ya está grande, digamos, pero me duele igual. Yo soy feliz porque se fue, pero me duele igual. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no está permitido que me duela? Sí, estrategias de autocuidado recomiendas para quienes están atravesando pues estas etapas de duelo en el proceso migratorio. Nosotros, bueno, en el libro que voy a sacar, es un libro que tiene contenido teórico, pero no para profesionales. Teórico para el que está atravesando la situación. Son 10 capítulos y al final de cada capítulo hay ejercicios. El libro tiene mucha cadencia. Tiene ejercicios para redescubrirse en todo el proceso, como decíamos, el enojo o no, digamos, todas las emociones, porque no hay emociones buenas ni malas, las emociones tienden a ser patológicas cuando se adhieren, si uno queda en el lamento toda la vida porque el hijo se fue. Digamos, entonces, lo que hacemos en eso es este recorrido de transformación donde vamos poniendo cómo me siento hoy. Bueno, seguimos con los ejercicios. No ese es el único ejercicio, claramente, en el capítulo uno. En el segundo vamos incorporando otra cosa. Entonces ya trabajamos algo,
Y ahora, bueno, ¿y qué me gusta por esto? Estoy mezclando un poco los capítulos, pero tienen que ver con ese rehabilitarme. Eh, ¿qué dejé de hacer y me gustaba? Ujú. En otro puede ser, a ver, una lista de las cosas que me gustaría hacer. Bueno, ¿con quién me querría reencontrar? Okay. Eh, ¿Cómo estoy en mi trabajo? Yo por ahí quiero hacer un cambio y no me animaba porque necesitaba determinada seguridad económica y por ahí ahora puedo dejar uno de los dos trabajos. O sea, preguntas con amorosidad. Siempre yo recalco esto. Todo es desde el amor, el profesionalismo, el libro, desde el amor, desde el profesionalismo y acompañando los tiempos propios. Sí, O sí, sea, al final del capítulo 10 tiene que haber, se debe haber integrado todo y si nos acompaña, que cada persona se haya revitado como necesitaba. sí, sí, sí. Te entiendo. Y dices algo muy importante que quiero recalcar. Los tiempos de cada persona son totalmente diferentes, ¿sí? Porque si hay un tema de inconsciente de comparación, ¿sí? Que de alguna manera, no sé, que de pronto conoce a alguien que también ya su hijo pues se fue a otro lugar y también está sola, pero ella, no sé, de pronto la adaptación de que se fue su hijo le duró un mes y se recuperó y se incorporó a esa nueva vida muy rápido y de pronto otra persona no. Otra persona puede llevar mucho más tiempo ese proceso de duelo, ya sea 1, 2, 3 meses o 6 meses, el tiempo que sea necesario para esa persona gestionar, y lo que tú dices es muy cierto, darle nombre a esas emociones, ¿sí? Validarlas, no está mal. Exacto, validarla es una linda palabra. Eso lo vemos mucho, lo veo mucho en los talleres, Sí, sí, sí. Porque porque hay que darle ese nombre. Me siento así por esto, ¿sí? Digamos, sí, no sé, no soy mamá, pero digamos, me siento sola porque mi hija se fue. sí, Dale. sí, estoy enojada porque mi hija se fue. Ujú, Me voy a ir donde está mi hija. Entonces también eso es, bueno, me puedo mudar yo, digamos, también es invasivo. O sea, me parece que la clave en este proceso de alguien que se va y alguien que se queda es cómo nos comunicamos ahora. ujú, ¿No? sí, La comunicación se transforma, ¿cómo nos, yo no puedo decir, me hago la valija, me voy a vivir con vos, o con vos a la ciudad, o sea, a lo sumo será conversado, digamos, pero la comunicación, yo siempre digo, la palabra es mágica. Yo como psicóloga a mis pacientes les digo, la palabra destraba todo, pero en un proceso como esto, que tiene todo un tiempo, uno no puede tomar decisiones solo. O sea, incluso hasta el inmigrante que dice, un día se está duchando y dice, ¿y si me voy? Le va a decir a su mamá, a su papá, a su amigo, a su hermano, che, tengo ganas de irme, no sé por dónde empezar. exacto. Entonces, hay comunicación, no es que un día se va y arma la valija y se fue, hay todo un proceso, porque además también hay todo un proceso que hay que afrontar del que se va, tiene que buscar dónde va a vivir, cómo va a ingresar al país, dónde va a vivir, la tarjeta de crédito, la línea telefónica, o sea, no es todo tan sencillo. Y algunos migrantes lo pueden hacer y algunos no. Sí, Entonces, es lo mismo, y algunos anclajes lo pueden hacer y otros no. Digamos. exactamente. Sí, sí, sí. O sea, todo proceso de toda familia que se queda es totalmente diferente y es eso, como que no hacer la comparación de los tiempos de por qué esta persona lo logró, o sea, adaptó más fácil que yo a todos estos cambios de mi hogar y yo todavía no he podido, ¿sí? Y es natural. A mí me pasa en los talleres, yo hago talleres online y talleres presenciales. Y es muy interesante cuando son, en los online pasa también, pero en los presenciales, como que gente que lo pasó más rápido, vamos a poner, Ujú. se acerca al que está doliendo más en ese momento, y ahí es donde empieza esta red, como yo te decía, de las telarañas, ¿no? Como la compañía, la validación, que es una palabra muy linda que vos dijiste, me parece que ahí es. Y entonces se acompaña esto y la gente se rehabilita desde otro lugar. Pero quiero que hablemos un poquito de eso, de todos los servicios que tú manejas, para que nos cuentes un poco, ya estabas hablando precisamente de los talleres, tienes programas, cuéntanos un poco Sí. de los servicios de Eh, arte.
Bueno, como te decía, yo básicamente soy psicóloga clínica hace 30 años, el año que próximo yo cumplo 30 años. Incorporé en este haber mío, empecé con psicoanálisis, terapia conductual y constelaciones familiares. Bueno, y ahora estoy especializada en psicología emocional y migratoria. Entonces, bueno, bueno, tengo pacientes online, hispanohablantes por todas partes. Doy talleres online y bueno, yo estoy en Argentina presenciales. Después damos también capacitación, porque justamente al haber poca información y al haber hecho yo este trabajo que es tan completo, digamos, que empieza y termina, es interesante para los profesionales que trabajan con la gente que queda. Digamos, de hecho, yo querría que hubiera una rama de psicología migratoria dentro de la rama de la psicología, porque es algo nuevo y que Sí. tiene una manera, no cualquier psicólogo clínico lo puede abordar, Ujú. porque no tiene las herramientas. Es como si cualquier psicólogo clínico usara constelaciones familiares. Yo para hacer constelaciones estudié, Sí. digamos, pero no lo hice como psicóloga clínica. Bueno, acá es lo mismo, porque es una batería totalmente diferente, herramientas que van desde otro lugar, porque estamos tratando un sistema, no estamos tratando a una persona que el hijo se le fue. O Ujú. sea, todos el hijo, estamos diciendo. Un caso muy interesante que tuve cuando hice las entrevistas fue un hijo. El padre consiguió un trabajo en Estados Unidos, un Sí. trabajo que era su jubilación, o sea, ya con eso se jubilaba y en Estados Unidos con mucho, bueno, con muchos beneficios. Y su hijo, que se quedaba en Argentina, le dijo, yo pensé que el que me iba a ir iba a ser yo y no vos, papá. Entonces, date cuenta cuántos movimientos hay, cuántos tipos de migraciones hay y de anclajes hay, porque el que quedó anclando es el hijo, Sí. que a su vez hay una madre que va a ir y venir, entonces no migra ni ancla, Sí. No. porque va a venir a estar con sus hijos, pero va a ir a estar con su marido. Entonces es muy dinámico esto de la migración, es muy particular. Sí, sí, sí. Bueno, y nosotros, como te decía, bueno, estoy sacando, bueno, en los próximos meses el libro de Psicología Emocional y Migratoria, Anclaje, y nos invitaron, algo muy interesante, a hacer un libro infantil, porque es otra cosa que no está vista, la migración infantil. La gente, nos vamos de país, agarran a los chicos, no le preguntan, no, bueno. Y nos invitaron y nos parece súper interesante. Y acá hay una feria del libro que es muy importante, y el año que viene cumple 50 años. Así que tenemos mucha ilusión de poder estar presentando los dos libros en la feria del libro de los 50 años en Argentina. Es muy. Y después tenemos otra gran ilusión, que esperemos que también se pueda hacer, estamos trabajando con las embajadas argentinas en los países, una gira de marzo a mayo por Europa. Obviamente las embajadas nos están ayudando porque esto se puede sostener justamente para visibilizar y para estar donde pasan estas situaciones y con la gente que lo necesita, necesitamos financiamiento, claramente, entonces estamos buscando pool de empresas, como te decía antes, de los rubros bancos, bueno, aerolíneas, porque también tienen que viajar los que se van, telefonía celular, residencias, digamos, para que sea accesible para todos y se pueda llevar a cabo, porque es muy interesante este proyecto. Me encanta tu proyecto. Espero que puedan venir a Estados Unidos, Sí, a también, Nueva claro, York, a Nueva York. sí. Y lo Eh, damos juntas, y lo damos juntas. por supuesto, no, de verdad sería todo un honor tenerte acá. Es que, perdón, que te interrumpa, a mí me gustaría tener en cada lugar de las ciudades que voy a ir a dar las charlas, los talleres, poder tener un anfitrión del lugar, un psicólogo del lugar, porque nadie mejor que el que está en esa ciudad sabe todo lo que sucede con la migración o Exacto. con el anclaje, depende de qué lado esté. Sí, Entonces me encantaría poder dar la charla con un anfitrión.
Sería maravilloso. Yo encantadísima de que vinieras acá, de verdad, porque tu proyecto es muy bonito y me encanta lo que dices de los niños, porque si la migración es un tema que hasta ahora se está hablando, realmente de las personas que, adultas, de cómo se procesa este tipo de adaptación y de duelo, de los niños sí que no hay nada, ¿sí? Sí, yo, digamos, en el libro llevo todo el recorrido, cada capítulo, las herramientas y los ejercicios, y después hay un glosario, porque hay cosas que nos pasan y que no sabemos cuál es el nombre. Ujú. Entonces, está todo ordenado, pero después añadí un diccionario específicamente para niños, un glosario para niños. Me encanta porque eh, si nosotros que somos adultos no tenemos incluso en algún momento como esta habilidad de decir qué me está pasando ni darle un nombre a esas emociones, imagínate un niño. Un Sí, niño. sí, claro, deja a sus amigos, su colegio, sus juguetes, porque no me puedo llevar todos mis juguetes, su cuarto, sus espacios de ocio, el parque, el club. Eh, sí, sí, yo lo sentía cuando me propusieron eso como el niño barrilete en realidad, porque nos vamos, entonces, ¿no? Y uno, hasta cuando uno se muda de casa, eh, las decisiones las tienen que tomar los adultos, claramente. Pero yo creo, yo me gusta mucho el ritual de la mesa familiar. A mí me parece que por lo menos una vez al día se nos complica por lo menos en Argentina los almuerzos, pero la cena hay que hablar de qué te pasó, cómo va el día, decir, uno puede contar y decir, hay un proyecto de mudarnos, no va a ser fácil, bueno, por un trabajo, por lo que sea, pero que estén involucrados en la medida de lo posible y como se le tenga que contar a un niño, involucrado en este proceso, no que un día nos vamos el 10 de diciembre. No, no, tiene que estar integrado. Él Total. tiene que hacer sus despedidas también. Claro, claro. Y además pasa algo muy curioso, que acabas de mencionar. No se suele hablar. ¿Sí me entiende? En las familias, ese tipo de conversaciones hacia los hijos, no, o sea, maravillosas las personas que ya lo incorporan, las familias que ya lo incorporan, pero son muy pocas las familias que incorporan estas conversaciones de adultos a bajarlas a los niños, porque ellos también van a tener ese proceso, ¿sí? Así no sea que se cambien de país, lo que tú dices, simplemente el hecho de cambiarlo de colegio a otro. ¿Sí? Eso ya es algo que a él le va a generar una incomodidad, otra adaptación. Si tiene su mejor amigo hasta ese momento, cómo se incorpora a un nuevo colegio, nuevos amigos, nuevas cosas. También preguntar por qué, ¿no? Porque por ahí el adulto, bueno, porque es caro o porque ya no les convence digamos, el colegio como institución para su hijo. Bueno, pero también hay que decirlo, mira, nos parece que ya no cumple con las expectativas. O sea, me parece que estamos en tiempos donde los padres son los padres, tienen entre comillas la autoridad, o más que la palabra autoridad, son los que tienen que dar el marco a los niños, ¿no? El Sí. marco que tiene que estar. Todas las responsabilidades que uno tiene como papá, mamá, cuidador, ¿no? Ujú. Pero no puede ser vertical. Hay cosas que tienen que ser, obviamente, como se tengan que decir a un niño, un adolescente, digamos, eh, pero la palabra es mágica. La palabra es mágica, yo insisto. Eso para mí es muy importante. Para finalizar, me gustaría saber dónde las personas pueden contactarte, saber cuándo va a ser ya, si es posible, si ya tienes fecha del lanzamiento del libro para estar súper pendientes y adquirirlo. ¿Dónde pueden ellos tener información de ti, de Rehabitar? Bueno, el Instagram es Rehabitarme, justamente. Ujú. Rehabitarme. Así que nos pueden seguir, ahí vamos dando toda la información. Y bueno, y esperamos que está en diseño, es la parte más difícil, el libro. Así que esperemos que en diciembre ya está. Porque en realidad lo que nosotros queremos es, vamos a hacer uno digital, formato digital, y vamos a hacer, bueno, después el libro físico para poder presentarlo en la feria. Bueno, y obviamente si se cumple este gran deseo de la gira, lo llevaremos también de gira. Y bueno, para nosotros es importante. Así que rehabitarme. Mi nombre es Verónica Kolodesky y bueno, trabajo desde el profesionalismo y desde mucha empatía. Para mí, por eso te vuelvo a decir que yo cuando hablo de nosotros.
porque me involucro en este proceso y transformación y no solo porque lo pasé, lo estoy trascendiendo, digamos, sino porque me gusta trabajar en equipo. Yo digo, a los pacientes siempre le digo, yo los acompaño, ustedes son una locomotora, pero es un trabajo juntos. Ok, muchas gracias, Vero, por aceptar la invitación y espero que nos volvamos a ver. Bueno, muchas gracias a vos nuevamente por visibilizar este tema y otros tantos que tienen que ver con la migración, que es tan importante, de tantas aristas que tiene.